Perfecto, muy bien. Y el otro texto es: toda escritura es inspirada por Dios, útil Perfecto. para enseñar, para redarguir, para, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Muy bien, Nati, qué bueno. ¿Y pudiste separar un tiempo para dedicarle a Cristo en esta semana? Ya está bien. Vamos con Luciana entonces. Luciana, ¿pudiste hacer alguna de las dos actividades? ¿O estuviste muy ocupada y no pudiste avanzar? Dinos, ¿estás allí? Oh, creo que es por el chat. Ah, no, no escrito. O si no, Byron, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas ¿Cómo va tardes, todo? profesor. Buenas tardes, Byron. ¿Pudiste hacer alguna de las actividades? Qué gusto verte hoy día. Profesor, ya no he estado en las anteriores clases y he tenido fallas de internet. No hay problema. Pero dedicarle tiempo a Cristo lo he estado diciendo todas las semanas. Y Sí, no necesitas internet siempre para he dedicarle dedicado tiempo tiempo a a Cristo. Cristo. ¿Y qué tal? ¿Cómo va tu experiencia? ¿Sí te está agradando? ¿Algo te incomoda? ¿Ha habido algún Sí, cambio? ¿Lo ves me todo está igual? agradando igualmente porque voy, no sé, es un tema personal, pero ya estamos viendo en yo, mi mamá, mi papá, Claro, pues, no tienes que entrar en casa. detalles, es vida privada, solo mencionar si hubo un cambio positivo, se mantuvo igual. Expresiones más generales. Bueno, Byron, está bien. Bueno, espero que ahora sí que estés presente, pueda hacer la actividad para la siguiente semana. Yeah. No. Ya. ¿Quién más está aquí? Antonella. Antonella, no sé si es nueva. Disculpen, soy un poco pésimo para recordar nombres. No, Antonella está ya varias semanas con nosotros. Sí estuvo en la clase de semana anterior también, pero Ah, ya. no. Ujú. Entonces, hola Antonella, buenas tardes. ¿Pudiste Buenos avanzar? días. Buenas tardes. Hola, ¿pudiste hacer alguna de las dos actividades? Del reloj. Dime, Sí, una. ¿cuál de ellas pudiste hacer? Del reloj. De reloj. Ah, las actividades anteriores. ¿Y pudiste hacer, separarle o dedicarle a Cristo a alguna de esas actividades? ¿Lo estás poniendo en práctica? Sí, a veces. Ya, muy bien. Sí, es complejo al principio. Puede ser un poco tedioso o te puedes olvidar. Lo importante es que lo pongan en práctica y lo mantengan de manera constante para que cuando ya crezcan lo tengan como hábito y no les sea muy difícil avanzar. Porque créanme, cuando lleguen a ser mayores, ya adolescentes, luego jóvenes, adultos, y cuando ustedes quieran buscar de Dios, si desde ahora niños no han empezado a practicar, les va a ser muy difícil porque van a estar llenos de otras actividades que van a pensar que no les alcanza el tiempo. Por eso es importante desde esta edad empiecen a administrar correctamente su tiempo y ver que la expresión de no me alcanza el tiempo no es excusa para dejar a Dios de lado. Muy bien, veo que algunos sí han avanzado, otros se están volviendo. Qué bueno. Y vamos a empezar. Voy a pedir que Byron, por favor, para iniciar, empiece con una oración breve. Ok, profesor. Oh Señor Jesús, tú que nos has apoyado a todos nosotros, yo te doy las gracias por habernos dado pan y algo de comida para que nosotros nos alimentemos. También darle gracias a todos los que nos han apoyado en esta oración. Muchas gracias también por haber sanado a nuestra familia en esta época de COVID y ahora que se está viniendo el Delta. Oh Señor, te pido que cuides a todos, sobre todo que cuides a nuestros familiares y a nuestros amigos cercanos. Amén. Amén. Muy bien. Sí, siempre hacerles recordar y hacer énfasis que una oración
el punto vital es la sinceridad. Hablarle a Dios de manera sincera de las cosas específicas ayuda más que muchas oraciones largas que son repeticiones banales. Qué bueno que ya esté avanzando. A ver, no sé si está proyectando porque se me cuelga la pantalla. ¿Sí pueden verlo? Sí. Ya, perfecto. Muy bien. Y recordando como cada semana, en especial para aquellos que no han podido estar en aquella semana, vamos a empezar. Recordando que el reino de Dios es una semilla que se planta en el corazón de cada uno de nosotros. Nosotros ya tenemos esa semilla y de acuerdo a cómo actuemos, cómo hagamos las cosas, cómo vayamos viviendo, esa semilla puede irse nutriendo para crecer grande y fuerte como un árbol o puede quedarse muy pequeño y débil como una simple rama o un simple arbusto. También recordar que solamente Jesús puede calmar nuestras tempestades. Vimos en esa ocasión que los problemas van a ocurrir en la vida del ser humano. Es algo natural, es algo que siempre va a pasar. La única diferencia, lo que nos diferencia de aquellos que no creen en Dios o no tienen depositada su fe en Cristo, es que ellos no tienen a quién buscar o en quién buscar ayuda. Y nosotros, en cambio, podemos acudir a Cristo para que sea Él quien intervenga y actúe y ordene a los problemas, enfermedades, malestares, detente, vete, y nosotros podemos quedar libres. Y recordando que era la fe era tener la seguridad de que algo es cierto y actuar en base a ello. Si nosotros decimos tener fe en que Jesús, en que Dios nos va a ayudar, entonces nuestras acciones va a ser buscarlo a través de la oración, lectura de la palabra o alabanza. Si nosotros no lo buscamos, entonces no estamos teniendo fe realmente, por más que lo digamos. Es importante entender que nuestras acciones van a estar muy ligadas a nuestra fe, a nuestras creencias. Por eso es importante. Y también recordar que lo contrario a la fe era la incredulidad. Si nosotros somos incrédulos... Buenas tardes, hermanito. Hola, Yuleisi, ¿qué tal? Espero estés bien. Y también recordar que la incredulidad era lo contrario a la fe. Se siente porque necesitamos de Dios y la única forma de recargarnos en Dios es dejar un momento todo lo material y dedicarle un momento a Cristo. También vimos que la fe de uno ayudará a bendecir a muchos. Vimos que en un momento mucha gente siguió a Jesús, eran más de 5,000 personas, se olvidaron de lo que era la comida, se olvidaron del trabajo, se olvidaron de todo, pero llegó un momento donde les dio hambre. Y nadie tenía o nadie quería ofrecer algo. Pero fue un niño, así como lo de ustedes, que fue y dijo, yo tengo esto poco, yo se lo quiero dar a Jesús porque sé que Él lo puede hacer multiplicar, Él puede hacer de utilidad para que alimente a mucha gente. Jesús bendijo esos alimentos, dio gracias por ellos y pudo alimentar a más de 5,000 personas. También vimos que Jesús era el pan de vida, que a Él debemos y podemos acudir a Él en cualquier momento de nuestras vidas, no solo cuando hay problemas, no solo cuando vemos que el problema se avecina, no solo cuando el problema ya nos está sofocando, sino aún en los momentos en los que no hay problemas o todo va bien. Debemos darle gracias y pedirle que se mantenga ese tiempo. Y alimentándonos del pan de vida, recordábamos de que Jesús se muestra como el pan, porque el pan es algo que se comía cotidianamente y el pan es algo que todos podían tener acceso. Por eso se representa como el pan, que es un alimento sustancial para el organismo. Y del mismo modo, para nuestro espíritu, necesitamos alimentarlo día a día y de manera constante. Luego vimos que Jesús muestra sus milagros de sanidad. En esta ocasión, Jesús sanó a la hija de una mujer sirofenicia y a un hombre sordomudo. ¿Por qué se enfatiza eso en la Biblia? ¿Por qué hacen énfasis en que era sirofenicia si sanó a mucha gente? Porque los sirofenicios eran hasta cierto punto enemigos de los judíos. Los judíos los detestaban, lo odiaban. Y los judíos creían que Jesús solo venía para ellos, que solo ellos podían salvarse y cualquier otro país o entidad no lo iba a hacer. Pero Jesús va y le muestra sus milagros a ellos, dando un precedente, o haciéndoles recordar de que Dios venía para todos, para toda raza, para todo país, para todo continente, para toda ciudad. No venía en específico para un grupito, sino toda persona que pueda creer en Él puede obtener salvación. Y también sana a un sordomudo, pero el milagro va más allá de simplemente permitirle escuchar.
también interviene en su habla y le permite hablar correctamente. Un hombre que nunca había hablado en su vida comenzó a hablar como si hubiera aprendido desde muy pequeño. Recordando que la sanidad de Jesús siempre es completa cuando se efectúa. Y ahora vemos Jesús el Cristo. Les recuerdo que estamos en septiembre, el mes de la Santa Biblia, por lo cual quisiera saber si ustedes tienen Biblias. Byron, Yuleisi, Marley, Nati, Tonela, Luciana, ¿tienen Biblia? Sí. ¿Pueden Sí. traer su Biblia, Sí por tengo. favor? ¿Pueden traer su Biblia? Porque vamos a darle. La Biblia, pero del Nuevo Testamento nada más. Este es Nuevo Testamento, Byron. Oh, pero es Hermano, chiquitita. No hay problema. Dime, Nati. Yo me fui de viaje y me vine a una zona, pero no traje mi Biblia, se quedó en mi casa. No hay Ajá. problema, Nati. Los otros, entonces, presta mucha atención a lo que van a leer los demás para que puedas estar con nosotros. No sé, profesor, ¿qué tal si dirá esto de acá? A ver, busca, Byron, Marcos Dice Nuevo capítulo 8. Testamento, Salmos, Proverbios. Sí, el libro de Marcos está en el Nuevo Testamento. Busquen Marcos capítulo 8. La Biblia, al principio, Ya la encontré. tiene un índice. ¿Quién ya lo encontró? ¿Quién fue esa voz? Alguien dijo, ya lo encontré. ¿Quién fue? Ya encontré Marcos. ¿Qué capítulo era? Marcos capítulo 8, versículo 27. Versículo 20. Sí, Ya. Marcos 8. Ya, lee por favor del 27 al 30. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Perfecto. Pero ¿Alguien pues, dice yo que lo no hay encontré. Marcos? ¿Encontraste Marcos, Byron? Sí, lo encontré. Ya, ¿puedes leer el 31 al 38? No hay en nuestras Biblia. Sí. Ya, de ahí vemos eso ya en ese momento. Ahorita vamos a ver otros pasajes. Y comenzó a enseñarles que él era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida, por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganaré todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzaré de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre
se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Gracias. A ver, dime, Yulei, si dices que en tu Biblia no hay Marcos, en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. No encontró, estoy buscando, pero todavía no encuentro Marcos. Marcos, es el segundo libro del Nuevo Testamento. ¿Has visto el índice? Toda Biblia tiene al inicio un índice. Sí, ya encontré. Ah, entonces sí había. Ya está bien. Entonces, para las siguientes, tengan a la mano su Biblia, que más rato vamos a volver a leer. Listo, ya empezamos. Hemos visto dos situaciones. En la primera, Jesús vuelve a preguntarle a sus discípulos, ¿quién dicen que soy? Ya vimos antes que le responden que algunos creen que eres Juan el Bautista, que ha resucitado, otros creen que eres Mesías, que eres Elías, otros creen que eres un simple profeta. Y Jesús le hace una pregunta importante. ¿Quién creen ustedes que soy yo? Byron, ¿quién crees que es Jesús? Yuleisi, Marley, ¿quién creen que es Jesús? Nati, Luciana, ¿quién creen que es Jesús? El Hijo de Sofía, Dios. Sebastián, ¿quién creen que es Jesús? El Hijo de Dios, muy bien. ¿Qué más? ¿Es solo el Hijo de Dios? ¿Tiene algún otro nombre? El que es el Mesías, Cristo, el que vino a Cristo, salvarnos por los pecados. el Salvador de los pecados. ¿Qué más? El Salvador, el Hijo de Dios. El Salvador y el Hijo de Dios. ¿Algún otro reconocimiento tiene? ¿Algún otro cargo? ¿O solo esos? El rey. Profetizar la palabra de Dios. El rey, ya, también. Muy bien. Eso ahora nosotros sabemos. Y eso en su Distribuir la momento palabra de Dios. también. Eso nosotros ahora lo sabemos. Y Pedro lo sabía en ese momento. Pero las demás no. ¿Por qué? Muy sencillo. Por lo que estaba en las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras se profetizaba que Dios iba a mandar a alguien, a un Cristo, y iba a haber señales, y que aquella persona que mostraba las señales iba a ser considerado el Cristo, que iba a ayudarlos y los iba a salvar. Mucha gente no consideraba a Jesús el Cristo, porque esperaba otro tipo de Cristo. Esperaba un Cristo que viniera, derrocar a los romanos y se pusiera como rey humano para gobernar a los judíos y hacer una potencia mundial y hacer todo un imperio. Pero los planes de Dios no eran esos. Los planes de Dios era mandar a un Salvador que no se preocupe por lo terrenal, sino se preocupe en hacerle entender a la gente que lo más importante es lo espiritual. Porque no importa cuánto dinero tienes, si no lo sabes administrar, si no lo sabes usar, lo perderás todo en un instante. No importa todo lo que tengas, si no tienes a Cristo, no podrás estar satisfecho. Entonces, cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, te está diciendo, tú o yo considero que tú eres aquel que ha cumplido con los requisitos que se decía del Cristo, que estaba en las Sagradas Escrituras. Porque el Cristo significa el ungido, el Mesías, el enviado por Dios. Por eso decimos Jesucristo, que es Jesús, el Cristo. Hay muchos Jesús. Ustedes tal vez conocen o tengan familiares que se llaman Jesús, o amigos que se llaman Jesús. Hay muchos Jesús, pero hay un solo Jesucristo. Hay un solo Mesías, hay un solo ungido y separado por Dios, que era el Cordero sin mancha. Ellos eran esperados por los judíos porque Dios les dijo que iba a salvar a su pueblo, pero les iba a salvar de la maldición del pecado. Les iba a dar un camino para que ellos puedan arrepentirse. Y también ellos sacaron, como digo, la información de las Sagradas Escrituras. Antes esto era la Biblia, eran pergaminos, no era papel bond, no eran hojas como usamos ahora. Eran varios rollos donde estaban los libros antiguos y los sacerdotes abrían los rollos y lo leían y lo en voz alta para que el pueblo pueda escuchar. Era algo que lo guardaban como algo sagrado. Y no todos tenían acceso a la lectura. Por eso es que muchos se confundían o no entendían el concepto de Cristo. Y de ahí vemos que Jesús habla de su muerte. Le dice a sus discípulos, ¿sabes qué? Me van a matar. Voy a sufrir,
los líderes, sacerdotes y maestros de ley me van a rechazar, me van a decir, tú no eres nada, tú no eres nadie. Me van a crucificar, pero en 3 días voy a resucitar, porque soy el Hijo de Dios. Todo esto se menciona porque en las Sagradas Escrituras ha estado. En el libro de Isaías, que ustedes si quieren luego pueden revisar, Isaías, si no me equivoco, es capítulo 52, hablaba de que iba a venir un Cristo, iba a ser atacado, iba a ser humillado, lo iban a colgar en un madero, e iba a morir terrenalmente, pero Dios le iba a permitir resucitar. El libro de Isaías fue escrito antes que Jesús existiera, que Jesús nazca como humano. Entonces él menciona que va a pasar todo eso para que se cumpla. Y otra vez vemos que hace énfasis en las Sagradas Escrituras. Está escrito, vamos a escuchar muchas veces que Jesús dice, está escrito o escrito está, porque son cosas que en la Biblia se escribió, se profetizó para que se cumplan. Y nosotros podemos ver que muchas cosas se han cumplido y muchas cosas se va a cumplir. Por eso es importante su constante lectura. Pero vemos que en ese rato Pedro se molesta o como que se emociona y dice, no, Señor, no debes hacer eso, vive con nosotros, como que escápate, protege tu vida. Y el Señor se molesta, porque no era el plan de Dios. Y muchas veces pasa eso con nosotros. Tenemos un plan o quisiéramos que las cosas marchen de una forma aparentemente buena, pero el Señor nos dice, no, mis planes son estos. ¿Por qué? Porque hay un futuro mejor e ideal que va a ocurrir, pero tiene que pasar estas situaciones. Y a veces nosotros nos puede parecer un Dios cruel o malvado, porque ¿quién manda a matar a su propio hijo? Pero es porque tenía que pagarse el precio del pecado humano. Y la única forma de pagar el precio del pecado humano era con la sangre o con la muerte de un ser humano sin pecado. Y no existe ningún humano que no haya pecado. Solo Jesucristo. De ahí todos los demás nacimos con el pecado y aún pecamos constantemente. Claro que muchas veces no son pecados grandes, son pecados relativamente, no sé si llamarlos de manera pequeños, pero así ocurre. También hay personas que nunca han cometido un pecado. ¿Cómo quiénes? Dime. No, digo que podrían haber personas que nunca han cometido un pecado. Podría haber, Ay. pero es algo debatible porque, No, por sí, ejemplo, el ser humano miente y la mentira es un pecado. Sí, pero Porque, podría haber solo un claro, 2%. podría existir, No, pero no lo hermanito, sabemos. Dime. todas las personas aquí en el mundo cometemos un pecado. sí, Por todos ejemplo, cometemos. algunos mienten, otros, por ejemplo, roban, otros acusan a otras personas y así a la gente como echa la culpa a otros o hace algo mal. Así que nadie en la tierra es perfecta, solo Jesucristo. Sí. Sí, Pero también podría existir. Dime, Antonella, levantaste la mano. que no existen personas con pecado, porque no, sí existen, digo. Ya. O sea, A ver, no hay Byron. persona que no haya pecado. Yo creo que la única persona de que no ha pecado es Dios, o Jesús. Ujú. Le quiero explicar algo. Cuando Adán y Eva desobedecen a Cristo, se lanza una maldición. Se lanza una maldición sobre todos sus descendientes. El pecado ingresa en el ADN humano, por así decirlo, espiritualmente. Todo varón y mujer nacido humano cargaba con la maldición del pecado. Y aún ahora lo cargan. Todos, sin excepción. Al decir que cargan con la maldición del pecado, no es estrictamente que pecan o que cometen la acción incorrecta, sino que su naturaleza ya viene corrompida, ya puede ser propensa a. Y por eso es que cuando se dice tiene que pagar con un cordero sin mancha a alguien sin pecado, no se refiere propiamente a alguien que nunca mintió en su vida, a alguien que nunca hizo ninguna cara mala ni nunca hizo esto. Porque alguien puede decir, sí, puede haber un niño, tal vez no pecó. Si no se refiere a alguien que en su naturaleza no había una actitud pecaminosa. Y recordamos que Jesús era 100% hombre y 100% Dios.
al ser Dios, él podía estar libre y era único libre de esa naturaleza pecaminosa. Porque aún así el enemigo intentó tentarlo, pero él logró vencerlo. Cuando el ser humano lo tienta, no siempre logra vencer, muchas veces cede. Entonces es por eso que él se va. Y a partir de ello, es donde se rompe esa maldición que nos ataba y nos condenaba, donde el ser humano tiene la chance o la oportunidad de poder redimirse y decir, quiero dejar esta naturaleza pecaminosa, quiero dejar esta naturaleza maligna y quiero vivir en los caminos de Cristo. Por eso nos referimos a alguien sin pecado en el sentido de la naturaleza. Porque aquella persona que ahorita no ha pecado, porque podría haber, es cierto, podría haber alguien que técnicamente no haya cometido algún pecado propiamente, no nos asegura que en el futuro no lo haga, porque tiene que verse a lo largo de toda la vida de la persona. A eso se hace referencia. Puede ser un poco complejo al principio de entender, y aún para mí es un poco complejo de explicarlo, pero así es como está estipulado. Pero les hago también recordar que muchas veces la gente tiene en su corazón ideas malas, envidia, rencor, odio, que muchas veces no lo expresa o no lo hace efectivo, o sea, no lo ejecuta, pero lo tiene en su corazón. Dinos, Luciana. Acerca de lo que estaban hablando, podría haber una persona, o sea, que nunca ha pecado ni nunca va a pecar, aunque sería muy imposible, ya que las personas mienten o hacen cosas malas, pero podría existir. ¿Podría ahora existir? Podría. ¿Existe una posibilidad? Existe. Pero vamos a dos cosas. En el pecado no es solo la acción, sino también la intención. Si tú en tu corazón albergas envidia sobre alguien, albergas rencor sobre alguien, guardas odio sobre alguien, ya estás pecando. Porque la Biblia te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Busca la paz, busca la armonía. Esa persona podría nunca haber golpeado a nadie, nunca haber mentido, nunca haber hecho una actitud incorrecta, pero en su corazón sí alberga cosas incorrectas. Y determinar el corazón del ser humano es imposible para el demás ser humano. Dime, Luciana, levantaste la mano. Pero sería un 0,01% de que existiera una persona y que no Podría tenga haber, por nada de eso. cosas malas, ni emociones malas, ni envidia a ninguna persona. Sí podría haber. De hecho, en la Biblia, si nos mencionan, hubo gente que estuvo cerca a, pero luego hubo algunos detalles. Pero sí, tendríamos que determinar la cantidad. Hay O tendríamos que averiguar. personas Dime. que cometen errores a veces, pero hay veces que se arrepiente, hay veces que son muy tardes, pero hay veces que llegan a tiempo, a perdonar, a perdonarse. Por eso, ¿podría existir ahora un ser humano, pudiera existir otro ser humano que en sí no llegó a pecar? Podría, pero que cargó con la maldición de la naturaleza pecaminosa, cargó con ella. Les digo, es un poco difícil de entender, pero sí entiendo su punto. Yo también he llegado a debatir esos temas, pero continuamos. Bueno, si llegan a conocer a esa gente, a ver, esperemos. Y bueno, recordando que también es el mes de la lectura de la Biblia, porque ya vimos esto, hemos visto que en estas dos ocasiones se hace mención de la lectura de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, que era importante. Alguien que no había escuchado nunca las Sagradas Escrituras o nunca había investigado, no podría reconocer al Cristo. Incluso ahora nosotros, si nunca hemos leído la Biblia o nunca leemos la Biblia, o alguien nunca ha leído la Biblia, no podría explicarle a otras personas acerca de las bondades de Jesucristo. Nunca nos pudieron, ellos nunca pudieron haber dicho a nosotros nunca pudimos haber aprendido y al final queda todo en cero. Y la Biblia ha evolucionado conforme pasa el tiempo. En la era antigua eran pergaminos, eran papiros, eran grandes rollos donde iba el sacerdote y abría el rollo de cada libro y se ponía a leer, como ven en la primera imagen. En la segunda imagen ya le podríamos decir que era la era moderna de la Biblia propiamente dicha como la conocemos. Aquel libro con varias páginas, varios
varias portadas, diferentes colores, diseños. Hay la Biblia Dios habla hoy, la Santa Biblia, la Nueva Versión Internacional, la Reina y Valera y otras más. Y La existe, Biblia fue evolucionando. sí, y existe ahora una Biblia en la era digital. Es decir, ya no está en el libro físico, sino está en el Internet. Si ustedes no cuentan con una Biblia física, si tienen un celular, una tablet, una laptop, una computadora, pueden buscar en Internet el versículo o libro, pasaje que quieran leer y ahí les va a aparecer. Aún con la tecnología, aún la tecnología ha permitido que la Biblia pueda transmitirse a mucha gente. Pero aquí vemos que estas Biblias son para leer. Y yo les pregunto, ¿qué ocurre con la gente que no puede ver? ¿Podrá leer la Biblia? ¿Qué me dices, Byron, Luciana, Antonella, No Sebastián, podrá José? leerla, no podrá leerla. Ujú, No no puedo- puede leer. pero Dinos, si Antonella. pero si cree en Dios, ya pues, Dinos, Antonella. Levantaste la mano. No puede leerla porque es ciego, pero alguien le puede leer la Biblia. Perfecto. Es cierto, existe gente que no puede ver, nació sin la vista, o en el camino la perdió y ya no puede ver. Pero esto no es un obstáculo. Como ya se mencionó, ¿ustedes sabían que existe la Biblia en braille? Es decir, en lectura para ciegos, para gente que no puede ver. Dinos, Luciana. Sí, eso yo vi. Sí, Entonces, existe. hermano, entonces lo que yo creo es que ¿cómo se llama? Las Biblias de Braille, Ujú. son especialmente para los ciegos, ¿no? Las personas cortas de Para los vista. invidentes, sí. Y Sí, la Biblia en audio es como que una persona ha grabado esto y cuando abre la Biblia le va leyendo página por página al ciego para que él escuche sobre la palabra de Dios o lo que le quiere ujú, hacer esa sí, Biblia. sí, exactamente eso. Para aquellos que no pueden ver, existe la Biblia en braille, o braille, la pronunciación. Bueno, diremos braille, no sé la pronunciación exacta. Y en caso la persona no sepa braille o estás haciendo alguna actividad y estás ocupado, puedes tú acceder a una Biblia en audio. Dinos, Luciana, levantaste la mano. La Biblia en braille son como que personas que han escrito así, pero tienen como cositas para que sientan las palabras Ah, ya. escritas. El braille o la escritura en braille, son una serie de puntos que están sobre una superficie de un papel. Y eso Entonces, se puede tocar y sienten los aquellos movimientos y tocan puedes ver. y les enseñan, sí, a ellos tocan esas bolitas y ahí entienden las palabras, las letras y las palabras. No son propiamente toda una palabra en bolitas, son bolitas que tienen significado y ellos lo traducen. Entonces ellos tocan con la yema de los dedos y pueden entender qué dice en la Biblia. Por ejemplo, pueden tocar y entender, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y comienzan a leer. Son gente a la que le entrenan en esa escritura. Así como un sordomudo habla lenguaje de señas, aquella persona invidente puede acceder a aprender el idioma braille. Bueno, no sé si exactamente llamarlo idioma, a escritura o lectura braille. El ser humano ha ayudado a esas personas, desarrollaron ese mecanismo de lectura y ahora lo pueden usar y lo usan en la Biblia. Dinos, Luciana. Entonces, esas Biblias son para los que no pueden ver, para Ujú, los ciegos. sí. Y si no puede hablar, Si no puede hablar, puede leer. puede leer y puede sentir y puede Ujú, escribirlo en su cabeza. sí, puede mantener. Porque la única, en sí, si la persona es ciega y no puede escuchar, tiene sí o sí el braille, porque puede sentir. Si la persona no puede escuchar o hablar, sí puede leer.
Pero la Biblia en audio no es solo para aquellos que no puedan ver. Aún Son también nosotros podemos acceder. son aquellos también para que no tienen tiempo para leerlo y ponen el audio para que se lea solo. Sí, algunos se ponen a hacer alguna actividad y dicen, en lugar de escuchar música o de prender la tele, quiero escuchar algún pasaje de la Biblia, buscan en internet, lo reproducen y algunos es la lectura tal cual de la Biblia. Por ejemplo, escuchan una voz que dice, por ejemplo, un ejemplo. Cuando llegue ese momento, dice el Señor, haré que cambie la suerte de Judá y Jerusalén. Y así van escuchando una voz que les va leyendo. O en otros casos buscan prédicas o mensajes de alguien que les lee la Biblia y luego les explica qué es lo que quiso decir Dios en ese momento. Entonces, la Biblia está ahora expandida para todo tipo de persona, para el alcance de todos. Está traducida en muchos idiomas. Hasta ahí, bueno, acá en Latinoamérica es quechua, español, está en inglés, hay en portugués y hay en más idiomas. Incluso acá actualmente tengo una que está en quechua. Aunque hasta ahorita no he aprendido a leerlo porque me es muy complejo. Y también tenemos, no sé si se puede ver, por ejemplo, yo desde pequeño usaba esta Biblia. No sé si pueden ver en mi cámara. Una Biblia con dibujos. Sí, es una Biblia ilustrada. Yo de pequeño usaba la Biblia ilustrada, donde te explica de manera sencilla y con gráficos varias historias y partes de la Biblia. Porque muchas veces para los pequeños el solo texto les cansa, les aburre o no entienden y necesitan de algunas Biblias que hay con dibujos. Entonces existe para todos los niveles y es importante. Ahora, ¿por qué debemos leer y aprender la Biblia? Leerlo y aprenderlo es muy importante, nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Podremos conocer más de Cristo. La Biblia es el único modo de conocer la historia de Cristo, entender por qué era el Cristo y ver qué cosas hizo. Dinos, Luciano. También para entender de lo que se trata y quién es Cristo. Sí, también. Y entendemos el porqué de muchas cosas, muchas guerras, muchos problemas, muchos males del ser humano. Está explicado en la Biblia, porque hay cosas que la Biblia le advirtió al ser humano de no hagan esto, porque puede venir cosas malas. El ser humano no escuchó, hizo lo que no debía y ocurrieron aquellas cosas malas y aquellos problemas que aún siguen. Y nos van a ayudar en situaciones críticas. Por ejemplo, en el momento que Byron pueda tener miedo, la Biblia le puede ayudar para darles palabras de aliento. En el momento en que Luciana pueda sentirse un poco desorientada sin saber qué hacer, la Biblia puede guiarle y ayudarle. Lo mismo para Antonella, para Yuleisi, Marley, Sebastián, Josías, Nati. Ahora, ¿cómo podemos hacer uso de la Biblia? Tenemos 4 pasos. Sebastián, ¿podrías leer los 4 pasos, por favor? De acuerdo, hermano. Paso 1, leer la Biblia. Paso 2, meditar lo leído. Paso 3, memorizar y aplicar en nuestra vida diaria. Paso 4, repetir los primeros 3 pasos. Entendido, gracias. ¿Sí? Sí, esta es una manera que ustedes pueden usar para leer la Biblia. Es algo sencillo, pero también complejo. Paso 1 es leer la Biblia, buscar el pasaje, leerlo. Paso 2, meditar lo leído. Es decir, ¿qué me quiso decir Cristo en ese momento? ¿Qué me quiere decir la Biblia ahora? ¿Qué puede ser útil para mí? Paso 3, memorizar y usarlo en nuestra vida diaria. Preguntarnos, ¿en qué momento esto nos puede servir y lo puedo usar? Y paso 4, repetir otra vez los primeros 3 pasos. Leer otra parte de la Biblia, volver a meditar, memorizar y aplicarlo. Y así se va haciendo un hábito. Como les dije al inicio, todas las Biblias, o en su mayoría, hasta ahorita no he visto alguna que no tenga, tiene un índice, una guía o una tabla de libros, donde aparece todos los libros de la Biblia, dividido en Antiguo y Nuevo Testamento, y las páginas donde está. Si yo quiero buscar
Por ejemplo, ahora que buscamos Marcos, algunos pueden tener la página 700, otro en la página 1200, otro en la página 800. Entonces vas, buscas la página, encuentras Marcos y luego vas buscando los capítulos y luego el versículo. Hay Biblias que también tienen de otra manera el índice, como en esta que ven en la derecha, que dice el Pentateuco, que significan los primeros 5 libros. Luego los libros históricos, aquellos libros que nos narran la historia del pueblo judío de la antigüedad. Los libros poéticos y sapiensales, es decir, los libros donde se escribió adoración a Cristo y también se escribió, cada persona escribió algo de su sabiduría, su conocimiento, para guiar y advertir y ayudar a las futuras generaciones. Luego tenemos el Nuevo Testamento, donde aparecen los evangelios, que es la palabra que mencionó Jesús, según algunos de sus discípulos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los ellos que eran los apóstoles y las cartas, y así va continuando. Ahora vamos a poner en práctica esos 4 pasos, para lo cual quisiera saber si alguno de ustedes que tiene Biblia podría buscar el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. ¿Alguno puede buscarlo, por favor? ¿Sí? ¿No? ¿Están allí? Dice Isaías, ¿no? En nuestra Isaías. Biblia. Sí, Isaías. Capítulo 41, versículo 10. ¿Qué nos dice Isaías? Disculpe, hermano, ¿cuál capítulo dijo? 41, 4:1, versículo 10. Gracias. A ver quién encuentra, si lo puede leer. Recuerden, hay un índice, busquen en el índice, Isaías, la página, buscan la página. Buscan el capítulo 41 y el versículo 10. Yo le encontré a Isaías. Léelo, por favor. 41. Sí, 41. Antes del 42, después del 40. Versículo 10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ujú. Ahora nos preguntamos, ¿qué nos quiso decir Dios en ese versículo? ¿Tú que has leído, qué crees que Dios está diciendo con esa lectura, en ese versículo? Hermanito, para asegurar mis dudas, llega, aquí está Dios de ustedes, llega ya el Señor con poder, sometiéndolo con todo, con la fuerza de su brazo, trae a su pueblo después de haberlo rescatado. No, no es ese. Ya lo leyeron y no es ese. Ya. Ahora yo les pregunto, ¿qué quiso decir Dios en ese momento? ¿Quién leyó, disculpen? Hermano, ahora sí, mi mamá tenía una Biblia. Perfecto, Nati. Busca también para leer. Ya encontré. Ya. Léelo también, a ver. Ya dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Perfecto. ¿Alguien más encontró? ¿No? Ya. Hermano, es este. No tengas miedo, pues yo Ujú. estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerza, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Sí, ese es. Ya. Ahora de las 3 que han leído, respondan, ¿qué nos quiso decir Dios en ese versículo? Que no debemos temer y siempre Él va a estar a nuestro lado. Perfecto. ¿Qué otra cosa más? No debemos desmayar, porque Dios es nuestro esfuerzo, porque Ya. Dios nos esfuerza a ser lo que somos.
Ujú. ¿Y Y alguna siempre, más? y siempre nos va a sustentar con su diestra de la justicia. Perfecto. En estos Lo que momentos... ahora Steven no encuentro el Isaías. Ah, Byron, es que ese es Antiguo Testamento, disculpa. Ah, Para la siguiente sí voy a traer de Nuevo Testamento. En este caso es todo Antiguo Testamento. Ya. Muy bien, hemos visto que Dios nos dice, no temas, igual no tengo una desmayes. ruta de mi mamá que tiene O el antiguo. también, Yo ya también lo encontré. ya, léelo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sostendré. Con Ujú. la diestra de la Creo que justicia. Dios nos quiso decir que Él es el que nos sostiene y el que nos da fuerzas con su mano victoriosa y que no tengamos que tener miedo a nada ni a nadie porque Él nos protege y nos cuida siempre. Sí. Ya vemos, lo primero era leer, buscar, leer. Segundo, preguntarnos, ¿qué nos quiso decir Dios en este versículo? Entender el pasaje. Y finalmente, la pregunta más importante es, ¿dónde y cuándo podríamos aplicarlo? ¿En qué situaciones creen ustedes que vamos a estar recordar que Dios es nuestro guardián, que Dios nos va a proteger, que no debemos tener miedo? En todo momento. Sí, pero ¿en qué momento más crítico podría ser? ¿En qué momento solemos tener miedo? ¿O ustedes pueden creer que tengan miedo? Cuando estamos solos, Cuando están solos, ¿qué otra situación? Cuando se va la luz, Cuando se va la luz también puede darnos miedo. Cuando por ejemplo salimos o por ejemplo abrimos una puerta que no conocemos, no hay que tener miedo porque sabemos que Dios siempre va a estar con nosotros y nada malo nos va a pasar. Perfecto. En esta parte es recordarlo, ¿para qué? Cuando estemos solos, cuando se vaya la luz, cuando estemos en un lugar que no conozcamos, si lo aprendemos, podemos recordar y decir, Dios está conmigo, no debo temer, Dios me va a proteger, Él me va a ayudar. Y así lo ponemos en práctica. Son esos 3 pasos. Buscas y lees. Intentas entender qué nos quiso decir Dios en ese versículo y piensa en qué situaciones va a ser aplicable. Por ejemplo, ¿a alguno de ustedes le da miedo los terremotos o temblores? El temblor no, porque el temblor no es fuerte. Yo sí tengo miedo a los terremotos. Dinos, Luciana. al temblor, cuando casi está ahí por llegar al terremoto. Ya. Y los temblores son algo común, van a ocurrir prontamente. Entonces siempre es importante recordar y decir, cuando va a ocurrir eso, poder recordar nuestro corazón y nuestra mente, no debo tener miedo porque Dios está conmigo. Y así ponerlo en práctica. A ver, vamos a ver con otro pasaje. Santiago 5, 14, 15. Byron creo que ya encontró una Biblia con antiguo. ¿Podrías buscar, Byron? Sí, Ya, por favor. Y los demás también busquen para que lo puedan leer juntamente con Byron. Pero en este caso, Byron lo va a leer en voz alta. lo encontré. Ya, un momento, en este caso le toca a Byron. Ok. Pero sí, ustedes los que ya encontraron vayan leyendo para que luego puedan respondernos qué nos quiso decir Dios y en qué situación lo podemos usar. Es el libro de Santiago. Si es que no me equivoco. El Nuevo Testamento, posiblemente. En el Nuevo Testamento. Ah, sí, está en el Nuevo Testamento. Por eso, Byron ya encontró uno que tiene antiguo y nuevo. Y en el índice pueden buscar. ¿Esa Biblia es solo Antiguo Testamento, Byron? ¿eh? ¿La Biblia que tienes es solo Antiguo Testamento? Antiguo y nuevo. Ya, entonces creo que ahí sí está en el Nuevo. Pero puedes buscarlo en esa Biblia, no hay problema. Santiago.
Qué raro, yo puse solo de antiguo. Está en el Se Nuevo filtró uno. Testamento. Se filtró uno entonces. Qué raro. Bueno, Casi al final del... sí, por los libros finales. Ya, Yulei sí que encontró, ¿puede ir leyendo, por favor? Yo, hermano, ya encontré. Ya, ve leyendo. ¿En voz alta o...? Sí, en voz alta. Ya. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Ujú, perfecto. Yo también ya lo encontré. Sí, Luciana. Pero ahora vamos a dejar que Byron lea para que así todos puedan participar. No sé si será este, pero parece que ya lo encontré. Arribita dice Santiago y es el capítulo 5. Acá me sale Santiago del 2 al 4 y acá hay un número 5. Ya, versículo 14 y 15. Está ¿Es Santiago 3:5? Una pregunta. No, es Santiago 5, 14, 15. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, Ujú, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo, y Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. perfecto. Ahora dinos, Byron, participa en esta ocasión. ¿Qué nos quiso decir Dios en ese versículo? ¿Qué te quiso decir a ti cuando leíste el versículo? ¿Cuál es el mensaje de eso? En resumen, en tus propias palabras. Que Dios nos da una oportunidad, por ejemplo, para curar a las personas. Ujú. ¿Y qué más? Dice un dato más. Sí, puedes leer y verificar de tu Biblia. Cuando ustedes lean y quieran volver o quieran entender qué dijo, es importante que lean otra vez y otra vez y otra vez para que vean qué detalle pueden estar saltando. Y que los pecados, algunos pecados serán Hermana, perdonados. yo puedo leer, ya lo encontré. Ya yo leí, sí, léelo. Dice, si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y en el nombre del Señor lo unjan con aceite. Ujú. Lo demás. Es 14 y 15. Bueno. Sí, Yo ahí la también ya lo Biblia. encontré. Ya, en la siguiente también van a leer. Pero léanlo, o sea, aún los que no lo lean en voz alta, léanlo para que también participen en esta dinámica y ustedes también tengan una respuesta propia. Porque ya vimos que Dios en este caso nos dice que Él nos puede sanar, habla de la fe y habla también del arrepentimiento y perdón de los pecados. Vemos que los combina. Ahora te pregunto, Byron, ya que has leído y ya respondiste, ¿dónde y cuándo podríamos aplicarlo? ¿En qué situación tú crees que una persona necesite recordar esta parte de la Biblia? Cuando, por ejemplo, hay algún enfermo, un familiar que esté mal de salud. En un Ujú. Sí. Entonces, cuando alguien está enfermo, debe recordar, el Señor dice que me puede sanar, que debo orar con fe, y además de sanarme,
si yo me arrepiento, puede perdonar mis pecados. Entonces, esa es la dinámica, ese es el orden que pueden hacer. Para que ustedes, si en algún momento se enferman a futuro, puedan recordar. Ahora, Romanos 8:28. Se supone que hoy día era solo antiguo y la siguiente iba a ser puro nuevo, pero se han combinado. Ya. El libro de Romanos sí es Nuevo Testamento. Capítulo 8, versículo 28. Si alguien lo encuentra, lo puede leer. Ya, léelo, por favor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Perfecto. ¿Alguien más? Romanos 8:28. Es el quinto libro del Nuevo Testamento. Romanos 8:28. Sí, Ya lo encontré. léelo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Perfecto. ¿Alguien más llegó a encontrar? Un último. Recuerden, el índice del Nuevo Testamento, buscan el libro de Romanos, la página, abren la página. Hermano, como yo me sé todos los libros de la Biblia, yo los encuentro rápido. Perfecto, eso es bueno, así generan práctica. Y es importante. Sí, algunos... Profesor, ¿está del Antiguo Testamento o en el Nuevo? En el Nuevo, el quinto libro del Nuevo Testamento. Ah, ya le encontré, Romanos. Sí. Disculpen más En bien el que... índice. 8:28, ¿cierto? Sí, 8:28. Capítulo 8, versículo 28. ¿Encontraste, Byron? ¿Encontraron Yuleisi? ¿O Marley? ¿Verdad? Yuleisi, Lo ahí está encontré en el Marley. índice ya, para buscarlo. Ya. Yuleisi, ahí está Marley. Marley podría leer en esta ocasión. Marley, lee. Ya leíste, mira. Del 28 hasta aquí lee. Ya. Porque muy pronto. Porque muy pronto el Señor cumplirá plenamente su palabra en todo el mundo. Ese no es 8:28. Te has confundido, Yuleisi. Ya lo encontré. Romanos 8:28. Vamos, Marley, tú busca por tu lado o pídele la Biblia a Yuleisi y busca, por favor. Yuleisi, está bien tu emoción, pero revisa bien. Al principio es lento la búsqueda. Nadie Ya lo va... encontré. Léelo, por favor. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ujú. Dime, Sebastián, Josías, ¿ustedes tienen una Biblia en la mano para que también puedan participar? Sí, yo tengo y es Romanos 8:28, ¿no? Sí, Romanos 8:28. Ok, así, lo encontré. Léelo, por favor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ujú. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Yo también tengo la Biblia, hermano. Ya, para que lo puedas leer. Yo también ya lo encontré. De acuerdo, hermano. Sí, Y un momento. sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Perfecto. Sí, sé que algunos se han encontrado rápido, pero quiero ahora que participen aquellos que aún no han podido participar. Ya, en este caso, Sebastián, Josías, yo les pregunto. ¿Qué nos quiso decir Dios en ese versículo? Ustedes acaban de leerlo, ¿qué entendieron? ¿Qué nos anuncia? ¿Cuál es el mensaje? Hermano, dice, ¿y sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo amen? Sí,
Sí, es ese. Ya. Y sabemos que Dios dispone a todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Ujú. Ya, ¿y qué han entendido ahora ustedes que han leído? ¿Qué nos quiso decir Dios en ese versículo? ¿Cuál es Profesor, el ahora mensaje? que me doy cuenta, en el Nuevo Testamento no está el romano. El quinto libro es, si no me equivoco, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, a ver, déjame Ahora ver. solamente sale hasta Hechos, Romanos. Revisa a ver en tu índice, debe decir Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles. Y de ahí, Y de ahí sale Epistola a los Romanos. esa es, Epístola a los Romanos es carta a los Romanos, es una carta que se le escribe a los romanos. A veces tiene otro nombre. A veces vas a encontrar carta a los romanos, epístola a los romanos o solo romanos. Sebastián Josías aún no han dicho qué quiso decir Dios en ese versículo, aún sigo esperando para pasar a la siguiente. Si sé que otros han participado, esperen un momento. Relean si desean ahorita y díganos qué nos quiso decir Dios en este momento. Es importante esta parte. Ya le conté. Perfecto. Bueno. ¿Sí, Sebastián Josías? ¿No? ¿Qué nos quiso De decir Dios en acuerdo este momento? a lo que yo creo que nos quiso decir, que a los que aman a Dios, las cosas les salen bien, y luego a medida que pasa la vida los van a llamar. Ya, la Biblia nos dice que si buscamos a Dios, las cosas nos van a ir bien. ¿Y en qué situaciones podríamos aplicarlo o necesitaríamos de esa palabra? ¿En qué situación, Sebastián, tú estarías que Hermano, yo sucedería? puedo leer, soy Marley. Hola, Marley. Sí, lee, por favor. Ya. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Perfecto, Marley. Y dinos, Marley, ¿qué nos quiso decir Dios en esa lectura? En ese versículo que acabas de leer. ¿Cuál crees que es el mensaje? Te llama de acuerdo a uno de su propósito. Muy bien, que Él nos ha llamado, te ha llamado a ti también, Marley, de acuerdo al propósito que Él tiene. ¿Y cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno? Lo vamos a averiguar a lo largo de nuestra vida. Algunos nos ha llamado para enseñar a otros nos ha llamado para ayudar a otros, para interceder por otros y diversas maneras. ¿Y cuándo podríamos eso aplicarlo? A ver, Luciana, que has levantado la mano. ¿En qué momento aplicaríamos eso o necesitaríamos recordar eso? Cuando nos sentimos mal, Ya, muy bien. ¿O qué otra situación? ¿O cómo te sientes o mal? cuando alguien fallece. También podría ser. Bueno, vamos más por el lado cuando nos sentimos mal. Va a haber situaciones en las cuales uno se sienta mal, puede ser que te sientas como que estás aburrido o no le encuentras sentido a algunas cosas y la Biblia te dice, un momento, Dios te ha llamado para un propósito especial. Y recordemos que si Dios llama a algo es para algo bueno y perfecto en su plan. Nosotros que somos imperfectos, lo buscamos a Él para poder buscar imitarlo. Entonces, en el momento que tú puedas sentirte triste, desanimado, como que no le encuentras sentido a las cosas o a la vida, recordar Romanos 8:28, volver a leerlo o memorizarlo y decírtelo a ti mismo o decírselo a otro. Si ves a otro que puede estar en esa situación, decírselo. Y por último, Santiago 1:5. Veo que casi todos son Nuevo Testamento y solo uno era antiguo. Estoy seguro que yo había puesto antiguo en esta ocasión. Estoy seguro en el del siguiente son puros antiguos. Ya. Santiago 1:5. Por favor, pueden buscar todos, leerlo. Quien desee leerlo en voz alta, prenda su micrófono directamente. Creo que Luciana ya lo encontró. Léelo, por favor. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual
el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada. Perfecto. ¿Alguien más? Sebastián, Byron, Marley otra vez. Yo lo estoy buscando. Perfecto. Antonella, Nati. A ver, busquen tranquilos. Es en el Nuevo Testamento casi por el final, o uno de los libros finales. ¿No amen el dinero? No, no es ese. Ah, no, yo me sé. Santiago 1.5. Arriba debe decir Santiago y en el texto debe estar en Si a 1 alguno grande. de ustedes le falta sabiduría, pídansela a Dios. Sí, es ese. ¿Dónde leo? ¿Podría leer yo? Sí, puedes leerlo. ¿Y hasta cuándo? Hasta el 6. Ok. Sí. A un momento va a leer. Yo lo tengo. Ya, a ver, esperen. Desde el principio. ¿Quién me pidió leerlo hace un instante? Aparte de Yulacy y antes de Byron. Yo, Ya, léelo, por favor. De ahí sigue Yulacy, o mejor dicho, Marley, y de ahí sigue Byron. Ya. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y se le será dada. Perfecto. Ahora sigue Marley. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Perfecto. Ahora Byron. Ok. Santiago Y 1.5. si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Perfecto. Dinos, Luciana, levantaste la mano. ¿Había algo que quieras decir? Luciana. Alguien me ha silenciado. ¿Te han silenciado? Sí. No, pero estás hablando. Ah, bueno. Ya. ¿Tú ya leíste, Luciana? Sí, ¿verdad? Sí, fuiste las primeras. ¿Alguien Sí. falta? Antonella, ¿has leído? ¿Estás allí? Antonella. Creo que se fue un momento. Ya. Dinos, Antonella, ¿llegaste a leer o puedes leer? Sí, ¿lo leo? Sí, Santiago 1.5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da todo abundantemente sin reproche, y le será dada. Perfecto. Ahora dinos, Antonella, ¿qué nos quiso decir Dios en este versículo? ¿Qué te ha querido decir la Biblia en esta tarde a ti, Antonella, que acabas de leer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué está sucediendo? Que sea con sabiduría. ¿Puedes repetir? No te escuché, por favor. Que Dios nos da lo que pedimos que sea con sabiduría, o sea, no cosas materiales. Pedir la sabiduría. A la Biblia dice, si alguno cree que le falta sabiduría, otra versión dice, si alguno se siente carente. Dinos tú, Antonella, ¿tú crees que tienes sabiduría o consideras que aún te falta sabiduría? ¿Me falta? ¿Y qué te dice la Biblia que tienes que hacer si sientes que te falta sabiduría? Puedes Pedirle a releerlo. Dios. Pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría que viene de Dios. Perfecto. ¿Y en qué situaciones podrías tú necesitar pedirle a Dios sabiduría?
Sí, cuando necesitas algo. También puede ser en los exámenes, en los estudios, en una exposición. Cada uno de nosotros, aún los más grandes y más pequeños, necesitamos sabiduría. Y la Biblia te dice, si sientes que te falta sabiduría, pídesela a Dios. Entonces, si Byron quiere sabiduría, ¿qué tienes que hacer, Byron? ¿Qué dice la Biblia? Pedírsela a Dios. Lo mismo con Luciana, Josías, Sebastián, Yuleisi, Marley, Nati. Es pedírsela a Dios. Y solo Él nos podrá dar porque es una sabiduría divina. Muy bien, gracias por haber participado. Sé que les ha gustado a algunos, los veo entusiastas. Y del mismo modo, ustedes tienen que hacer y leer. Por eso el reto anterior era aprender 3 versículos de memoria y entender el significado. Ahora yo sé que ustedes ya han aprendido, lo pueden practicar en sus casas con otros versículos, preguntar a algunos de sus familiares y poder avanzar. Es una única forma que ustedes puedan ponerlo en práctica y entrenarse en la lectura de la Biblia. Una manera un tanto sencilla, pero necesitan dedicarle un poco de tiempo a eso. Y ahora, ¿por qué les decimos constantemente aprender y memorizar? Porque vemos que cada semana hay un versículo a memorizar, pero yo sé si le digo a Byron, Byron, ¿te acuerdas el versículo de memoria de la última clase en que estuviste? Byron me va a decir. Responde Byron. Sí, no, dinos. No. No se acuerda. Si yo le pregunto, a ver, a Yuleisi, dime, o dinos, por favor, ¿cuál fue el versículo de memoria de la última semana en la que estuviste? Yuleisi nos El dirá. último versículo a memorizar. Sí, en la que tú estuviste. Fue, creo, no me recuerdo, pero sí era un versículo a memorizar. No se acuerda. Muy bien. No hay problema, es parte de... Ya. A ver, si yo le pregunto a Nati o a Luciana, que está bien participativa. Esta es mi primera semana. ¿De quién me dijo eso? Disculpe. Soy Marley. Ah, Marley. No, dije Nati. Pero sí, Marley, entiendo que es la nueva aquí. Espero te sientas cómoda. También puedas disfrutar y aprender de la palabra de Dios en estas sesiones. Y también se espera que puedas participar. Ya. La razón por la cual le decimos que aprendan y memoricen es por eso, porque la memoria nos falla. Porque muchas veces, si no lo estamos poniendo en práctica constantemente, nos olvidamos. Dinos, Luciana. ¿Tenías algo que decir, Luciana? El versículo anterior todos los oyen hasta oír a los sordos y hablar a los mudos. ¿Estuviste en la clase anterior? Sí, Entonces sí sería ese el último versículo. ¿Y dónde está? ¿En qué pasaje? ese está en Marcos 7:37. Sí. No sé si el 30, sí, sí, el 37. Está bien. Muy bien. Por eso es importante que ustedes estén entrenando y practicando día a día, porque la memoria no es buena, la memoria nos falla. ¿Y qué pasa si nos olvidamos? Supongamos que nos olvidamos que el Señor nos dice, yo estoy aquí, no temas, no desmayes, yo te protejo. Cuando llegue una situación crítica en la cual nos dé miedo o haya un problema fuerte, no vamos a saber cómo actuar. No vamos a poder decir, el Señor me dijo que no tema, que no desmaye, porque Él es mi Dios, Él es mi guarda, Él me protege. Si no, vamos a tener miedo y hacer exactamente lo que la Biblia nos anticipa que no hagamos. Por eso les animo a ustedes a que pongan en práctica y algunos versículos lo guarden en su corazón, en su mente, para las actividades que necesiten. Por ejemplo, pídanle sabiduría a Dios en todo momento, cuando van a estudiar, tienen exámenes, hay tareas, tienen exposición, porque les va a ayudar bastante. Para así formarse el hábito, porque no tenemos muchas veces el hábito de leer la Biblia varias veces al día. Y porque no siempre llevamos la Biblia a todos lados. Por ejemplo, Nati nos comenta que viajó a otro lugar, fue a otro lugar y no llevó su Biblia. Y no es un pecado ni es algo malo, es algo humano, pero luego nos puede traer esas consecuencias. Por eso es importante que lo practiquen. Si no tienen una Biblia a la mano, pueden hacer memoria y recuerdo de lo que tienen en la información en la mente o hacer uso de la tecnología.
Y recordarles que siempre en nuestro día a día, para entrenar y crecer fuerte en el espíritu, es necesario leer la Biblia, orar con Dios, darle alguna alabanza o en todo caso escuchar alguna prédica o mensaje de su palabra. Y que si se sienten cansados, agotados o desganados, vayan a un lugar privado y recárguense de Cristo. Ahora sí. El versículo a memorizar es Marcos 8:29. Pero en este caso, como todos tienen Biblia, voy a pedir que lo lean. Marcos 8:29. Es Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, el segundo libro. Uy, se oye así. Por favor, todos busquen ¿Se diría Marcos. San Marcos? Sí, San Marcos o el Evangelio según San Marcos o el Evangelio de Marcos. Hermanos, Capítulo 8:29. Léelo, por favor. entonces les dijo, y vosotros, ¿quién dices que Disculpa si no vieron internet. respondiendo? Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Muy bien. Jesús nos dice, ¿y ustedes quién creen que soy? Y nuestra respuesta debe ser, tú eres el Cristo. Gracias, Nati. ¿Quién más encontró? Sebastián, Luciana, Antonella, ¿encontraste? Si encontraste, léelo, por favor. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Listo. Gracias, Antonella. ¿Alguien más? Busquen en sus Biblias, ya vieron cómo. Abren el índice. En este caso, Nuevo Testamento, sí o sí. Ven ahí Mateo, Marcos, la página donde está Marcos. Ya lo Abren Marcos. encontré, profesor. Léelo, por favor. Profesor, hermano. Léelo. Ya, entonces él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Perfecto. ¿Quién más? Yo ¿Quién más también ya lo falta? encontré. Léelo, por favor. Ok. Era 8:29, ¿no? Sí, Marcos 8:29, San Marcos 8:29 o el Lo Evangelio de encontré. Marcos. Ya, primero Luciano. Ok. Ahí sí, perdón. No, acá está. No. Entonces él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro, le dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. Gracias. Ahora Yuleisi y Marley, por favor, léanlo. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondieron Pedro. Le dijo, tú eres el Cristo. Perfecto. Ahora yo, dice, entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que sois? Respondió Pedro. Le dijo, tú eres el Cristo. Perfecto. Esa debe ser nuestra respuesta si alguna vez alguien nos pregunta, ¿y quién fue Jesucristo? ¿Quién fue Jesús? Para ti, ¿quién era Jesús? Nuestra respuesta debe decir, Él es y fue el Cristo, nuestro Salvador. Pero aún falta un par de personas, Josías y Byron. Josías, ¿has encontrado o podrías buscar Marcos 8:29? Byron, ¿ya encontraste? Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Perfecto. Y falta, si no me equivoco, solo Josías. ¿Podrías leer, Josías? Sí, hermano, lo estoy buscando. Es Marcos 8:29. Ya. Entonces él les dijo,
¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro, le dijo, tú eres el Cristo. Perfecto. Muy bien, ya así todos han puesto en práctica. Recuerden siempre buscar, leer. Dinos, Luciana. Lo que quiso decir es que era él el Salvador y el Hijo de Cristo que había sido enviado a la tierra para mejorarnos y distribuirnos la palabra. Sí. Él nos dice, yo soy el Cristo. Nos hace recordar y hace énfasis. El Cristo, aquel Salvador, aquel guía espiritual, aquel que es el camino para llegar al Dios Padre. ¿Y en qué situación debemos recordar eso? En toda situación de nuestra vida. Debemos recordar que Él es el único. Así que ya saben los pasos, espero se acuerden, lo pongan en práctica. Y solo para hacerles recordar, paso 1, leer la Biblia. Abres, buscas en el índice y encuentras. Después de haberlo leído, meditas lo leído. ¿Qué nos quiso decir Dios? ¿Cuál es el mensaje en esta ocasión? Luego, memorizarlo o aprenderlo y aplicarlo en nuestra vida diaria. Y luego repetir los mismos pasos. Y ahora, finalmente, queda la tarea de reto a lograr. La tarea es separar un tiempo para dedicarle a Cristo, como cada semana. Intenten separarle día a día. Y el reto es leer el Salmos 23. Leer el capítulo del Salmo 23, todo el Salmo 23, y hacer un dibujo sobre ello. Es decir, Byron va a leer el Salmo 23, va a darse unos minutos, y si va a estar ocupado en la semana, puede hacerlo ahora que acaba la reunión. Lo lee tranquilo y dice, oh, ya entendí a qué se refiere, y hace un pequeño